Bienvenidos, gracias a Dios por este domingo que nos permite reunirnos, estar aquí y meditar en su palabra, amén. Y como puede ver, el tema de esta mañana es busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, y vamos a partir de esa cita conocida de Mateo 6:33, el Sermón del Monte, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si usted, al igual que yo, fue criado en la iglesia, ¿verdad? O sea, desde siempre ha venido escuchando la palabra, la Biblia cada domingo, entenderá que en base a este pasaje nos enseñan el esfuerzo, ¿no? Darle el primer lugar en importancia, darle el primer lugar en preeminencia en cuanto haya que decidir algo, ¿verdad? Esa es la prioridad, ¿no? Las cosas de la iglesia. Básicamente ese es como hemos interpretado este pasaje. Pero sinceramente, pensando así, de buscar primeramente el reino, así si hiciéramos un alto esta mañana, ¿qué buscamos realmente? ¿Buscamos el reino de Dios o buscamos más bien la añadidura, ¿no? Porque de algún modo dentro de este camino de la gracia, ¿verdad? Porque dice que la salvación en Cristo es por gracia, no por obras. Pero de algún modo siempre en nuestro corazón, en nuestro interior está el hacer algo, ¿verdad? Para merecer, el hacer algo para de alguna manera sentirnos dignos de ese favor de Dios, pero de algún modo también para hacernos merecedores, ¿no? En este caso de las añadiduras. Y aunque no sea quizá lo que tengamos muy conscientemente los cristianos en nuestro corazón, ¿verdad? Como mucha gente, terminamos haciendo más bien lo que hace mucha gente, ¿no? Tiene su deidad, su divinidad, y le da una ofrenda y lo trata bien en algún momento, porque no voy a decir que siempre la gente que tiene un ídolo lo respeta. De hecho, es algo interesante, ¿no? Como aún estando delante de su imagen, pues toman, beben, fuman, se emborrachan, se embriagan, maldicen. No hay mucho respeto que digamos, pero al final hay cierta conciencia, ¿no? Y cierto anhelo de, bueno, te tengo aquí y te pongo un altar para que me bendigas. Y al final, como cristianos, quizá no tenemos ídolos como tal, pero en nuestro corazón lo que estamos buscando realmente es la añadidura, ¿no? Lejos de buscar el reino de Dios, buscamos la añadidura. Entonces, en ese tenor de cosas que le digo, buscamos hacernos el cumplir con un servicio, el dar una ofrenda, una aportación, pero en realidad en nuestro corazón lo que está es poder obtener esa añadidura, ¿no? Queremos esa bendición de parte de Dios. Y entonces tenemos que leer, quizá no se logre ver allá en pantalla, o aquí no sé, también se logre ver, pero Lucas 12, recuerde que este pasaje está tanto en Mateo del 5 al 7, el Sermón del Monte, o su pasaje paralelo Lucas 12, como lo quiero transmitir este día, y entonces nos da un panorama más completo de lo que está pasando. Dijo luego a sus discípulos, Señor Jesús, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Entonces está hablando de obtener el sustento y el abrigo, ¿eh? ¿Qué comeréis? ¿Qué vestiréis? Y enfoca el Señor y dice: la vida como tal es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considera, y le puse Lucas porque en Mateo 6 dice: mira las aves de los cielos, pero aquí Lucas 12 especifica los cuervos. Ahorita le voy a decir por qué. Y se considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, ni recogen, ni tienen despensa, dice, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y luego enfoca las aves, enfoca la estatura, y la maneja como algo que es menos. Y luego aquí dice: considera los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis. En Mateo 6, 3 veces dice: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Aquí dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber,
ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y llega a la cita que decíamos, ¿verdad? Mas buscad primeramente, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas tú busca primeramente el reino de Dios y todas esas cosas serán añadidas. Y salen muchas aristas, ¿verdad? Cuando uno lee el pasaje así como con crítica, con un pensamiento crítico, dice, bueno, si Dios, que aquí dice cuida de las aves, cuida de los lirios del campo, y que declara el Señor Jesús que sabe que tenemos necesidad de esas cosas, porque hay hambre en el mundo, ¿verdad? Es un tema crítico, ¿por qué hay? Y entonces recuerde que la palabra nos enseña que la verdad es una suma de la misma palabra, ¿no? Y entonces así como por un lado hay hambre, por otro lado hay abundancia, y por otro lado está la injusticia de ciertos gobiernos, y entonces es un conjunto de cosas donde lo que la Biblia claramente enseña es que aunque Dios está consciente de las cosas y tiene cuidado de sus criaturas, hay cosas que ha dejado, nos ha delegado esa responsabilidad, ¿no? A los gobernantes, a los ciudadanos, a los cristianos, el poder compartir con otros. Pero a nosotros que ya tenemos camino, que ya tenemos ese conocimiento, esa fe en Dios, nos dice, busca el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Y vea que el Señor se toma el detalle de escribir, estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? El sustento, el abrigo, o sea, la comida, la bebida, el vestido, ¿eh? Van a ser añadidas. Porque a veces queremos agregarle, ¿no? Todo lo material, ¿no? No, pues tú busca primero a Dios y Dios te va a añadir todo lo material, ¿no? Y aunque Él lo puede hacer y obviamente Él se agrada y dice la Biblia en Hebreos 6 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador, recompensador del que le busca, es cierto, pero también hay una parte donde los principios del reino no cambian. Y en Lucas 18:29, el Señor Jesús en otra ocasión le dice a los discípulos, de cierto, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado, esa palabra dejado es renunciado, va en contexto de cuando cumplimos el más grande mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, más que las cosas y más que a las personas, más que mujer, hijos. Dice, nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces vea que a veces en la añadidura queremos agregar todo, ¿no? Casa, vehículo, todo queremos agregar ahí. Entonces buscar el reino sí trae una recompensa, pero el Señor la promesa es, esas cosas van a ser añadidas. Y si tú quieres más, entonces se cumple el principio del reino de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y entonces también sé que se presta, ¿va? Que como se ha predicado muchas veces, y entonces trae tu ofrenda y vas a ver, y usted puede decir, bueno, yo como Dios le dijo a través del profeta Malaquías, ¿verdad? Yo he sembrado mucho y he recogido poco, o sea, no he visto lo que se me ha prometido, no he visto, o sea, yo cumplo con mis diezmos, mis ofrendas, mi servicio, y no veo. Y entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos en lo que el Señor está diciendo de busca el reino primeramente, y entonces vas a poder recibir la añadidura, vas a poder recibir la añadidura. Lo voy a tratar un poquito más adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso de la añadidura? Y entonces tenemos que ver también en qué consiste el reino, ¿no? Recuerda que esta es así una escuela dominical, o sea, más que una predicación como tal y que lo va a motivar, es un estudio, vamos a ver, por eso siempre vemos muchos pasajes de la Biblia, que usted lo vea ahí con sus ojitos, ya sea aquí en pantalla o allá en casa en su Biblia, donde tenemos que ver, bueno, entonces, ok, tengo que buscar el reino. ¿Qué es el reino? El apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 4:20, les dice, el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, tiene una parte, el conocimiento de Dios, la Biblia, un conocimiento sistemático, usa la palabra logos, que es un discurso sistemático, o sea, tiene una estructura. Pero dice el apóstol Pablo, ese reino de Dios en nuestra vida no consiste en palabras, no consiste en conocimiento, sino en poder. La Biblia, lenguaje sencillo, BLS, dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice, ¿no? Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice, lo que el apóstol Santiago decía, ¿verdad? Tú me dices que tienes fe, pero no veo que tengas obras. Yo te voy a decir, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras.
porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta en sí misma. Entonces aquí le he comentado esa palabra poder en el Nuevo Testamento. Hay dos, una que es energía, que se refiere al poder engañoso, pero aquí habla del dunamis, ¿eh? El dinamis o dunamis, el poder. Entonces es poder que significa un milagro en sí mismo, donde implica la fe, ¿verdad? Donde, como los ejemplos que vamos a ver más adelante, ahorita estamos viendo en qué consiste el reino, dice, bueno, no son palabras, es poder, donde efectivamente vamos a ver gente que le dio a Dios y entonces pudo ver esa añadidura. Pudo ver esa añadidura. Mire, Juan 18:35, hablando del reino, porque mire, realmente siempre que hablamos de si tú buscas primero el reino y vas a recibir la añadidura, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento está en la añadidura de, tengo que hacer para recibir, ¿verdad? Para ser merecedor. Realmente es lo que pensamos. Y entonces me llama la atención cómo cuando el Señor Jesús habla del reino o lo cuestionan acerca del reino, de su reino, está aquí ante Pilato en Juan capítulo 18 y le dice Pilato, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, le está diciendo Pilato al Señor Jesús, mira, los sacerdotes, las autoridades de tu nación, de tu pueblo, porque recuerda que era un gobierno helenístico donde no subyugaba, no cambiaba, simplemente imponía un sistema tributario, pero dejaban que siguiera la cultura. Eso es un gobierno helenístico. Dice, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, dice, mi reino no es de este mundo. O sea, ¿qué he hecho? Si me permite parafrasear, yo sé que el contexto del pasaje es que le dice, obviamente está hablando de un reino espiritual, pero usted lo puede ver hoy día, que los judíos no lo recibieron en aquel tiempo porque ellos querían y quieren un gobierno literal, ¿verdad? El gobierno del Mesías, el gobierno mesiánico, que sea un gobierno literal donde la capital está en Jerusalén y todo dependa de allá. Pero entonces Jesús, desde que Él está en la tierra y a punto de ser crucificado, como lo vimos recientemente, le dice a Jesús, le dice a Pilato, si me permite parafrasear, mi pecado fue que mi reino no es de este mundo. O sea, me están crucificando porque vieron que iban a tener que seguir trabajando, porque vieron que no era que iban a recibir las cosas fácilmente. Es por eso que igual podemos ver, ¿no? El corazón de Judas al decidir seguir al Señor era ver qué lugar iba a ocupar en su reino. En su momento los Boanerges, Jacobo y Juan, ¿no? Que mandan a la mamá a interceder con Jesús y le dicen, Señor, quiero que uno de mis dos hijos estén en tu reino, uno ocupando un lugar a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces estaban viendo con fe, pero a la vez siempre viéndolo en una manera material, ¿verdad? El reino de Dios. Cuando el Señor especifica y dice, es que mi reino no es de este mundo. O sea, me están crucificando, me están entregando, me están odiando porque mi reino no es de este mundo. Es decir, que desde ahí el Señor no está enfocando en, quítense la idea. Yo también sé que el Señor lo puede dar, ¿verdad? Hay gente a la que el Señor le ha dado honra y aunque no quisiera, tiene propiedades y tiene cosas, pero pues Dios el que lo da, ¿verdad? Es el que tiene el hombre que no haya recibido de arriba, ¿sí? Pero el Señor dice claramente, mi reino no es de este mundo. Mire, el apóstol Pablo lo entiende y precisamente los romanos, o sea, el imperio que gobernaba en aquel tiempo, a la carta a los Romanos 14:17, aquí es el apóstol Pablo hablando y les dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es como a veces pensamos, sobre todo los que ocupan o ocupamos algún cargo de liderazgo, porque no es que para que se evidencie el reino, tengo que tener mi reloj, mi anillo de diamantes y comer en los mejores restaurantes y andar en el mejor, hospedar en el mejor hotel y tener el equipo de seguridad. Y entonces trasladamos el reino de Dios a cosas así, que también en los mismos evangelios dice, esa gente que devora la casa de las viudas con el pretexto de hacer oraciones y el reino, dice, van a recibir mayor condenación, porque usted puede decir, ¿por qué Dios no hace nada? Si conoce a sus siervos, como son muchos, ¿verdad? Pues dice, bueno, es que Dios los va a juzgar más adelante y les va a pedir cuentas. Pero entonces el apóstol Pablo claramente les dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Son cosas materiales, no son cosas de un bienestar material. Dice, si no es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si usted esta mañana dice, bueno, yo tengo que buscar primeramente, no, me tengo que olvidar de la añadidura, porque le digo, piense bien, realmente queremos la añadidura, pero no queremos el reino. Pero si nos enfocamos en querer el reino y buscar el reino, primeramente, entonces voy a buscar la justicia del reino, la paz del reino y el gozo del reino. La justicia del reino que me dice que yo bendiga a los que me maltratan, porque eso es justo. La justicia del reino que me dice que perdone a los que me ofenden y que me pone ejemplos como Jesús, como Esteban, ¿verdad? Que siendo
martirizados, dicen, Padre, no les tomas en cuenta este pecado, perdónales. Paz, la paz que el Señor Jesús dijo, yo no doy la paz como el mundo la da, que mucha gente tiene paz porque tiene una cuenta bancaria multimillonaria o billonaria. Yo no te la doy como el mundo la da, te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque racionalmente no tengas razón de tener paz, vas a tener paz. Y gozo, que también, que aun cuando el mundo cuando tiene alguna tribulación, una prueba, pues claro, ¿quién se va a gozar, verdad? Pero que aquellos que buscan primeramente el reino de Dios, aun en medio de la prueba, de la aflicción y la tribulación, Dios les da gozo por medio del Espíritu Santo. Y entonces quiero enfocar nuevamente qué nos está diciendo, ¿no? Ahora en el apóstol Pablo, ¿cómo está diciendo? Recuerda que cuando el Señor Jesús dice, hablando de la añadidura, dice, por la comida, por la bebida, por el vestido, ¿por qué te afanas? Entonces viene el apóstol Pablo y era a Timoteo, le dice, mira Timoteo, gran ganancia es la piedad, o sea, es la vida con devoción a Dios, la vida que quiere agradar a Dios, es la piedad, acompañada de contentamiento, de contentamiento. Fíjese que esa palabra contentamiento la subrayé porque no solo es satisfacción, sino que en sus derivaciones, la palabra 842 del griego es autocrítico. Es decir, tienes que ser autocrítico. ¿Por qué? Porque habemos gente que dentro de nuestro afán de agradar a Dios y a veces lo que uno les predica, porque usted sabe que muchas iglesias predican referente a la segunda venida, toman aquel pasaje donde Mefiboset no va a encontrarse con David, ahí en el libro de los Reyes, y que cuando David le cuestiona, ¿por qué no saliste a recibirme? Y Mefiboset, él usa esa frase y dice, es que mi siervo me engañó. El siervo ni le engañó, fue cosa de Mefiboset que no quiso ir. Pero está escrito en la Biblia y en Reyes, ¿verdad? Mi siervo me engañó. Y entonces muchos pastores predican eso, sin darse cuenta que están diciendo, yo como predicador te puedo engañar. No, el que predica eso está diciendo, sí, yo como siervo te puedo engañar para que tú no participes de la segunda venida, del arrebatamiento o lo que te prediquen. Bueno, dentro de eso que te están diciendo es la parte de la autocrítica, ¿no? Donde dice, gran ganancia es la piedad acompañada de autocrítica. O sea, que tú estés diciendo, bueno, si es así como me dijo. Entonces lo que le iba a decir es que a veces nos dicen, no, tú dale todo a Dios. Y ahorita yo le comentaba a mi esposa una vez que nos tocó, tengo los dos ejemplos, pero a lo que voy es que Dios nos hace madurar, ¿no? Tengo el testimonio de una vez que se pidió una ofrenda y la dimos. En mi trabajo no esperaba recibir nada porque no tenía ni licenciatura, pero lo dimos con esfuerzo, lo que pudimos, y el Señor de ahí fue que nos abrió una puerta del mejor trabajo que hemos tenido, ¿no? Bien pagado y todo así, sobrenaturalmente nos lo dio. Pero tengo el testimonio también de alguna vez donde quisimos ejercitar la fe y di todo lo que traía y me tocó caminar a horas de la madrugada con mi bebé, ¿no? Con Jibar y con mi esposa así, altas horas de la noche exponiéndolos. Digo, bueno, uno tiene que ser prudente, ¿no? Entonces por eso le digo que dice, gran ganancia es la piedad acompañada de autocrítica. Bueno, sí hay un momento en el cual, como vamos a ver más adelante, hay que darle a Dios y aprovechar una oportunidad, pero otras veces Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de meditar, como Él mismo dijo, ¿verdad? Siéntate y cuentas, haz la cuenta si tienes lo necesario, porque tienes que ver que dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces le digo, siempre tiene que trabajar las dos líneas, porque el Señor Jesús en las parábolas, ¿verdad? Decía, había un hombre rico que había acumulado y quería seguir acumulando, pero esa noche iban a pedir su alma y Dios le dijo, necio, o sea, lo que has provisto para quién va a ser y nunca fuiste rico para con Dios. Entonces tiene que ver las oportunidades que tiene en la vida de hacer algo por la obra de Dios, por el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y aprovechar la oportunidad, pero que se va a evidenciar la bendición, el respaldo, la satisfacción, o también cuando no corresponde, ¿no? Cuando tiene que decir, ¿sabe qué? No, yo hasta aquí le puedo ayudar, o sea, quisiera poder hacer más, pero es todo lo que tengo. Eso le voy a dar ejemplos más adelante, pero por favor vea en este punto de contentamiento, póngalo ahí a un ladito de su Biblia, ponga autocrítica. Esa palabra contentamiento es la 842, autocrítico, tengo que ser autocrítico y va a ser grande ganancia. Dice, así que teniendo, no le digo que solamente sea autocrítico y sea agarrado y codintio, que nunca da nada, porque me está diciendo las dos cosas, piedad con autocrítica. Sí, va a ser una gran ganancia. Porque me dice, así que teniendo sustento y abrigo de lo que habló Jesús, ¿verdad? ¿Qué comeremos, qué vestiremos o cómo viviremos? Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, estemos satisfechos con eso. Entonces, lo que usted haga, lo que usted desempeñe, o sea, vea cómo
es sabio Dios, porque a veces uno siempre quisiera ganar más, ¿verdad? Pero cuando usted va y pide un aumento, tiene que ir con la idea de, bueno, ¿cómo voy a hacer que la empresa para la que trabajo produzca más? Porque fácil es pedir un aumento como por mérito, ¿verdad? Así como, pues porque ya tengo 20 años, bueno, ¿y qué has aportado? ¿Qué vas a aportar para que la compañía gane más? No, pues no sé, solamente quiero más, ¿no? No, pues, sería como ilógico. Entonces, por eso dice la Biblia, sea autocrítico. O sea, bueno, yo quiero un aumento en mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Yo quiero estar satisfecho con lo que gano. Bueno, si no me he preparado, si no he estudiado, no hago más, pues de dónde yo pretendería, ¿verdad? De dónde yo pretendería obtener más o estar contento con lo que gano. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. No tiene nada de malo ser ricos. O sea, le digo, Dios dice que Abraham le dijo, es el que te da el poder de hacer las riquezas. En Deuteronomio, perdón. Al pueblo de Israel le dijo, Él es el que te da el poder de hacer riquezas. Pero quien quiere enriquecerse sin buscar el reino, o sea, la piedad sin ir acompañada de autocrítica, dice, caen en tentación, lazo, muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males no es el dinero. Verso 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Es el amor al dinero, porque yo conozco mucha gente que, bueno, compañeros, ¿verdad? Los hombres trabajamos con hombres, ¿verdad? Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Pero en el caso es que yo trabajo para mis hijos, ¿no? Y cuando ves a sus hijos de, oye, ¿sí te da tu papá? Trabaja para él, ¿no? Pero no para sus hijos. Pero entonces ahí se evidencia el amor al dinero, ¿no? El cual, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces vea cómo nos está diciendo, sea autocrítico, evalúa y tienes que estar satisfecho y ver qué necesitas para estar satisfecho, pero lo mínimo, lo básico es tener sustento y abrigo. Entonces nos va enfocando Dios en las prioridades, o la Biblia en las prioridades, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero es el alimento, ¿ah? O sea, si hoy ganas poco, tu prioridad debe ser el sustento. Tienes un bebé, pues obvio que la prioridad va a ser la leche de tu bebé y todo, y lo demás, pues vas a tener que ver cómo le haces, ¿verdad? Pero es la prioridad, sustento, abrigo, y después vienen las añadiduras. Ahora me llama la atención y le subrayé sustento y abrigo, porque fíjese que esa palabra sustento en el griego es la palabra nutrición. Entonces muchas veces yo lo vi, no sé si usted se dio cuenta ahora en la pandemia, en el 2020 ve que nos limitaban, pasaban de 6 en 6, de 10 en 10 personas a los centros comerciales, pero además del papel higiénico que se acabó, la gente salía con sus carritos y yo me di cuenta, bueno, y también que eso no lo terminó haciendo, pero usted veía que llevaba los que van por si al Sam's, ¿no? A las tiendas grandes, ¿no? ¿Qué llevaba la gente? Galletas, cereales, pura chuchería, ¿no? Si dijera realmente de eso que llevas, yo sé que quizá lo que es nutritivo es perecedero, ¿no? Los vegetales, carnes, quizá, pero pues también la puede congelar, ¿no? El punto es de que cuando nos dice la Biblia, sea autocrítico, ten sustento y abrigo, entonces uno tiene que ver aquello que te nutre. Yo no sé usted, creo que ha cambiado la educación hoy día, pero en nuestro tiempo, en la educación, en la escuela te enseñaban, bueno, sí, en la escuela, en la secundaria, ¿eh? A los adolescentes nos decían, tienes derecho a la alimentación, tienes derecho a que que tus papás te den comida, pero el sistema es de que como hay derechos, hay obligaciones también. Tu derecho, tienes derecho a la alimentación, tu obligación es hacerlo a manera de que estés bien alimentado. No comiendo chuchería y que se te pase el hambre, nada más, ¿no? O que al rato ya estés con problemas de obesidad, sino que realmente sepas. Obviamente sé que igual mucho es de que sí, o sea, el gobierno no hace mucho ayudándonos, ¿no? En lo que permite que se venda, o sea, ya es otro tema. Pero mi obligación sería saber nutrirme bien, y ese es otro tema también por mismo, pero se lo digo porque entonces vea cómo es Dios sabio y por qué a veces nos viene el descontento, porque a veces incluso en el ánimo nos sentimos tan pesados, pues porque no nos alimentamos bien. Deje usted de que no dormimos bien. Lo que tenemos para alimentarnos no nos alimentamos bien. No investigamos, no preguntamos. Entonces ahí están muchas de las causas. Y el abrigo, o sea, obviamente me dice, es estar cubierto, pero recuerde también que lo va a enfocar a algo espiritual siempre. Cuando habla de vestidura, de hecho, cuando el Señor Jesús habla, dice, mira los lirios del campo. Y nos habla de una vestidura, a veces, ni aun Salomón se vistió así con toda su gloria. Pero sabe que la Biblia, hablando de la vestidura, nos dice, despójate del viejo hombre, o sea, es una vestidura, y vístete del nuevo. Despójate del viejo que está viciado conforme a deseos engañosos, vístete del nuevo que se va renovando, que está creado conforme a la santidad de Dios. Entonces nos habla de un carácter interior, ¿no? Cuando el Señor Jesús viene, o bueno, cuando leemos Apocalipsis, nos dice
de aquella iglesia de la Odisea, dice, tú piensas que estás vestido, pero yo te digo que estás desnudo. Compra vestidos blancos para vestirte. Entonces es ahí donde volvemos a la idea de, bueno, entonces no es nada más lo material que tengo que trabajar, tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Mire, ¿qué pasó desde aquel tiempo? Porque entonces me podría decir, bueno, entonces buscar el reino, porque por otro lado, así como le digo, realmente queremos la añadidura. También cuando vemos buscar el reino, así como nuestra mente va a tender a... Entonces nos vamos a un monasterio, ¿no? Nos hacemos monjes y monjas respectivamente y nos apartamos del mundo. Y no, Dios no es lo que está diciendo la Biblia. Y pasó desde aquellos años, mira, a los tesalonicenses, aquellos a los que Pablo les dice, no quiero que ignoren respecto a la venida del Señor, en la segunda venida del Señor. Les dice en la segunda carta, capítulo 3, verso 6, hermanos míos, con la autoridad, esta es la traducción lenguaje actual para que vea cómo desde aquellos años tenemos ciertos problemas que hoy día también se ven. Dice, hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia. La versión 60 dice de cualquier hermano, de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar. ¿Conoce gente así? No, es que yo estoy orando, buscando la voluntad de Dios, porque escrito está, busca primero el reino de Dios y todo te va a venir por añadidura. Y entonces hubo gente que, pienso que en aquel momento pudo decir, yo estuve ahí en el Sermón del Monte cuando el mismo Señor Jesús dijo, busca el reino y todo va a ser añadido. Pero entonces dice, bueno, mira, con esa autoridad que el Señor Jesucristo nos da, no te juntes con hermanos que no quieran trabajar ni vivir de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Y entonces Pablo apela a su testimonio y dice, ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Sé que le va a chocar a muchos de hoy día, pero pues así está escrito, ¿eh? Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada. Nunca recibimos comida sin pagar por ella. Hay mucha gente así hoy día, ¿verdad? Dice, al contrario, trabajábamos de día y de noche. Y le subrayé de día y de noche porque cuando el Señor Jesús en la parábola que leímos dice, mira las aves de los cielos. Las aves de los cielos, ellas trabajan en el día, ¿no? Que tiene 12 horas. Y le decía de Lucas que menciona a los cuervos, porque entonces Salmo 147 dice, los cuervos claman y Dios los alimenta. Entonces nos da la referencia en el Salmo que trabajar de día y de noche no es que se afane trabajando y que descuide las cosas de Dios, no. Pero sí que, bueno, o sea, voy a trabajar administradamente y si no tengo, lo que me va a tocar es clamar, Señor, abre las puertas, ¿verdad? Porque le decíamos a los jóvenes en nuestro tiempo, bueno, de este tiempo, que en nuestro tiempo a nosotros nos inculcaron que obviamente la iglesia era prioridad, ¿no? Entonces cuando tú ibas a pedir trabajo, y lo experimentamos, muchos podemos dar testimonio, buscamos cuando no hay trabajo y nada más hay que trabajar domingos, bueno, pues va a tener que darle, ¿verdad? Porque tiene que haber una familia que sustentar. Pero cuando tiene opción de decir, no, pues Señor, dame un trabajo que yo no me desatienda de la obra de la iglesia, tampoco, bueno, que no me desatienda de eso, Señor. Y el Señor nos concedió trabajos donde podíamos atender las cosas de la iglesia, ¿no? Trabajar de día. Y de noche, cuando habla de los lirios, usted sabe que el Señor Jesús habla y dice, el fruto de la tierra, el trigo, la hierba del campo, dice, trabaja, dice, el hombre de la siembra se acuesta de noche y despierta y va creciendo. Nos hablaba de crecimiento, ¿eh? Entonces así también quiere decir que con esta figura, que tenemos que trabajar las dos cosas, ¿verdad? Lo que es de día administradamente, sabiamente, pero de noche aquello que va a tocar orar, porque dijo el Señor, mira, ahí mismo en el Sermón del Monte, Mateo 6, ¿verdad? Cuando ores, cuando clames, dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay quienes dicen que esa palabra no aparece, pero al final es así, que lo que tú haces en lo secreto Dios lo evidencia. Y eso significa trabajar de día y de noche, ¿no? Señor, pues voy a trabajar las dos cosas, orando, como decía mamá, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿eh? Voy a buscar, voy a orar, sé lo que voy a pedir, pero tengo que trabajar. Y sigue diciendo, para que ninguno de ustedes tuviera que pagar por nosotros. Verso 9, en realidad, teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. O sea, Pablo también acuérdese que enseñó que el Señor les dio mandamiento que los que predican el Evangelio vivan. Entonces, no, para que no aquellos que son parte de una iglesia no se vaya a rebelar y llegar con la Biblia y decir, mire, usted tiene que trabajar. No, pues si está de tiempo completo, pues también dice, ¿verdad? No es justo que desatendamos la oración y la palabra. Por atender mesas es una suma de cosas, ¿verdad? No vaya a rebelarse, no estamos promoviendo la rebeldía, claro que no.
Pero sí hay ciertos hermanos que ahí está claramente, dice, ningún miembro de la iglesia que no iba de acuerdo con la enseñanza. Entonces hay que ver la enseñanza, ¿va? Pero entonces dice, cuando estábamos con ustedes les decíamos, quien no quiera trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Porque entonces le digo, hay muchos adolescentes así que pues ya no quieren trabajar, ¿no? Es como decían los papás de antes, que decían, sales a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿verdad? Y ya usted ve hoy los videos que los nuevos jóvenes suben de que es que quieren que trabaje 4 horas sin descanso. Eso es fatal, ¿verdad? Ya no aguantan jornadas de 12 horas, ya de 4 ya están quejándose. Pero entonces dice la Biblia, ¿verdad? El que no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Pero nos hemos enterado, fíjese, le digo desde aquellos años, nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que no solamente no quieren trabajar, sino que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Entonces, porque hay gente que, le digo, imagínense gente que le podía decir al apóstol Pablo, es que yo estuve ahí cuando el Señor Jesús dijo que buscáramos primero el reino y todo nos iba a ser añadido. No entendiste el mensaje. No entendiste el mensaje. O sea, si estás de oquis en la casa sin hacer nada, no entendiste el mensaje del Señor Jesús. Porque aquí está diciendo, no, sí tienes que trabajar. Sí tienes que hacer algo. Si no quieres trabajar, no tienes derecho a comer. Si no quieres trabajar, vas a estar de ocioso y vas a estar metiéndote en la vida de los demás. Y entonces yo le pregunto, con esto que le estoy diciendo, buscar el reino, ¿se enfoca en recibir o se enfoca en dar? Buscar el reino de Dios, ¿se enfoca en recibir o debería enfocarse en dar? Porque leímos, ¿ah? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero para que esa añadidura venga, me está diciendo lo primero es buscar el reino. Ahora quiero decirle algo antes. Cuando usted busca la palabra añadidura, obviamente es poner algo al lado de, además de, un extra, pero también deriva en dar algo superior, porque entonces cuando el Señor Jesús habla de sí mismo, aquí yo le puse la referencia de lo que le decimos la Santa Cena o la Última Cena, dice, mientras comían Jesús tomó pan, bendijo, lo partió, les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esa es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces él dijo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces me está diciendo, sí, claro, la prioridad es la comunión. La prioridad, lo superior, lo extra es la comunión con Dios, ¿no? Y cuando el mismo Señor Jesús hablaba de la comida y la bebida, allá cuando se encuentra Juan capítulo 4 con la samaritana, dice, yo tengo una comida que ustedes no saben, que es hacer la voluntad de mi Padre. Viene el diablo, viene el tentador y tienta a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor Jesús estaba ampliando siempre de lo material a lo espiritual, es decir, no te enfoques en lo material, enfócate en lo espiritual. Obviamente, o sea, porque entonces, por eso le digo, entonces uno puede pensar el extremo y dice, entonces que me hago monje, me voy así al Tíbet y allá me hago así flaquito. No, no está diciendo eso tampoco. Está diciendo que hay un aspecto literal y un aspecto espiritual, pero que obviamente hay algo superior que debe definir mis prioridades. Y aquí está el asunto, le decía yo, le preguntaba yo. Entonces, en lo que hemos estado estudiando, meditando de que la Biblia ya está escrito ahí, entonces buscar el reino es recibir o es dar. Porque entonces, mire, lo que en el contexto del pasaje de que busca primeramente el reino de Dios, hay gente que quiere cumplir en la iglesia un servicio, que ha aportado grandes cantidades de dinero a la iglesia y puede ser que no ha visto la cosecha, como dice en Malaquías, siembras mucho y recoges poco. Siembras mucho y recoges en saco roto. ¿Por qué? Mateo 5:24, el Señor Jesús hablando, Sermón del Monte. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano no tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces le digo, lo fácil, buscar el reino, o no es que, amor, vamos a dar esta ofrenda de tantos $1000 porque para honra y gloria de Dios, amén, qué bueno que lo haga. Pero si nos la pasamos peleando, si estoy peleado con mis vecinos porque soy de ese tipo de cristianos que fácil echa a los demás, entonces dice el Señor, qué bueno que des ofrenda, qué bueno que lo traigas, no dejes de darla, pero déjala ahí pendiente, ve y reconcíliate primero, si alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate y entonces ven y presenta la ofrenda. Eso es buscar primeramente el reino de Dios, para que entonces venga la añadidura, porque le digo, usted puede revisar y ver y decirle a su pastor, es que yo no fallo en mis diezmos, no fallo en mis ofrendas, no fallo en mi servicio,
y sigo atorado en este problema. Bueno, quizá no estás buscando como deberías, o no estamos buscando como deberíamos. Quizá estamos buscando nuestra manera, estamos buscando la añadidura, estar bien, estar bendecidos, que no tiene nada de malo, pero que el orden de Dios es busca primero el reino. O sea, que Dios te gobierne, que Dios sea el rey en tu vida, para que entonces veas la añadidura. Mira, ahora yo quisiera, como es sabio Dios, porque lo fácil sería que así como lo leemos, ¿sabes qué, amor? Yo quiero presentar mi ofrenda, te pido perdón y ya, ¿no? Y ven y presenta la ofrenda y participa del servicio, todo, pero vea cómo el Señor Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Es decir, que hay cosas que no se van a resolver así de rápido como se lo estoy leyendo. ¿Eh? No van a ser así rápido, hay cosas que, pues sí, han dolido, han causado una herida, una cicatriz, hay cosas que tenemos que trabajar un poquito más, pero que en esa mentalidad de buscar primero el reino de Dios antes que la añadidura, obviamente Dios es bueno y Él quiere, Él es galardonador de los que le busquen, el recompensador, pero vea que entonces, si estamos evidenciando, ¿se acuerda que le leí la traducción actual que dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿no? Y que esa versión decía, el reino de Dios no es decir, sino hacer, o sea, porque yo puedo dar una ofrenda, puedo servir, puedo estar en todas las actividades de la iglesia, y sin embargo tener una familia no destruida, pero descompuesta, ¿no? Desunida, separada. ¿Por qué? Pues porque me está diciendo que lo que tengo que hacer es buscar la reconciliación, estar de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto mientras estás con él en el camino, mientras hay oportunidad. Porque no me va a dejar mentir que mucha gente, mucha iglesia, pero que llega un momento en el cual llega con su pastor y dice, ¿qué pastor? Venimos a decirle que nos vamos a separar. Porque nunca se trabajó eso. No se buscó primero, o sea, se buscó la añadidura, se buscó quizá, no se buscó el reino como tal, si me estoy explicando. O sea, se buscó cumplir con un protocolo, una religión, ciertos ritos, pero no estamos buscando el reino de Dios internamente en nuestro corazón. Tanto hombres como mujeres. Me gustó un taller que dio Marcos Bruneda ahí en su canal de Toma tu lugar. Y él decía, hablando de los matrimonios, dice, ¿cuál es nuestro secreto? Bueno, que en la casa ni el hombre tiene el trono, ni la mujer tiene el trono. ¿Quién tiene el trono? Cristo. Cristo tiene el trono porque Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Entonces, cuando yo me ajusto a lo que me dice Cristo, obviamente hay veces que aunque tenga la razón, voy a pasar por alto la ofensa, voy a perdonar, voy a ceder, ¿verdad? Porque Él es el Señor Jesús el que tiene la preeminencia. Es que debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces me va a venir la añadidura, ¿verdad? El amor, el gozo, él decía, ¿verdad? Amor, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué a pesar de que somos gente de iglesia no lo tenemos? Porque quizá estamos buscando las cosas mal. Mire, Santiago también lo entendió y lo expresó. Santiago 4.3 dice, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces le digo, a veces podemos decir, es que yo he pedido y orado, no he recibido. Amén, Dios es soberano, ¿eh? Pero en las cosas que sabemos que las podríamos recibir, que no hemos dudado nada, así como dice el que pida sin dudar nada, para que pueda recibir del Señor lo que está pidiendo. Pero, ¿qué me está diciendo? Entonces, tienes que revisar que estás buscando primeramente el reino, y que entonces eso que estás pidiendo va de acuerdo al deseo de Dios, ¿verdad? Señor, este es mi deseo, esta es mi voluntad, este es mi plan, es lo que mi mente da. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Porque el Señor Jesús decía, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y a veces nos damos cuenta que nuestro corazón se endurece, que nuestro corazón ya no está tan dispuesto como cuando éramos jóvenes, pero que al final ahí está, ¿verdad? Cuando veía esto me acordaba de Ana, la mamá de Samuel, que cuando ella solamente quería competir con la otra mujer de su marido, porque ella era estéril, recuerda, no tenía hijos y estaba triste y quería morirse. Ella dice, dame hijos o me muero. Pero cuando ella cambió el enfoque y fue delante de Dios, fue con el sacerdote, le dijo, si tú me das un hijo, lo voy a dedicar a tu servicio todos los días que viva. Dice, a Dios le agradó y le concedió su petición. ¿Amén? Entonces vea cómo son las cosas. ¿Por qué no recibo? Quizá porque estoy pidiendo mal. Quizá porque si me reviso, mi corazón realmente está en la añadidura antes que buscar el reino. Y vea, entonces quiero darle ejemplos de, entonces, ¿qué sería buscar el reino? ¿Verdad? Aquí Juan el Bautista, Lucas 3.10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Siempre que la gente era expuesta a la palabra, cuando la gente se pregunta qué haremos, es que el mensaje llegó, ¿verdad? Entonces, respondiendo, le dijo, el que tiene 2 túnicas, salud, da al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo.
Y entonces vea cómo hubo diferentes extractos de gente. Se vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. Entonces, ¿qué es buscar el reino? Que no me corrompa. ¿Qué es buscar el reino? Que comparta el pan con el hambriento. También le preguntaron unos soldados, fíjese, unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión con nadie. O sea, que los niveles de liderazgo, bueno, de autoridad, ¿no? En la política sean corruptos es desde siempre. Dice, no hagas extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. No es gente que gane cualquier cosa, ¿verdad? Ganan bien. ¿Estás satisfecho con eso? Porque entonces vea cómo lo que veíamos, ¿verdad? Tú busca primeramente el reino de su justicia y Dios te va a añadir todas las cosas. Porque cuando tú decía un pasaje que leíamos, ¿verdad? Cuando la gente, a los romanos, ¿verdad? Cuando la gente busca esto, a los corintios, cuando la gente quiere enriquecerse, cae en tentación, en lazo, en codicia, cae en destrucción y naufraga en cuanto a la fe. Por eso entonces tienes que ver esto, o sea, decir, bueno, si yo no busco el reino, o sea, si yo busco a mi manera, así como mucha gente piensa y es su filosofía de vida, sobre todo los mexicanos, ¿verdad? Es que escrito está, ayúdate que yo te ayudaré, y es por eso que se terminan corrompiendo, es por eso que quizá tienen riqueza, pero ha sido a costa de mentir, de robar, ¿no? Entonces, quiero enseñarles lo que es buscar el reino y recibir la añadidura. Lucas 19:8, Zaqueo. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto usted tiene que estudiar y ver que era lo que estipulaba la ley de Moisés, ¿verdad? Regresarlo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, ya estaba Jesús ahí, ¿verdad? Recuerda a Zaqueo, el canto de ese Zaqueo era un chaparrito, sé que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió, ¿no? O sea, era alguien de baja estatura, publicano, o sea, tenía un lugar de prominencia en el gobierno. Y entonces no invitó Zaqueo a Jesús a su casa. Él quería nada más ver quién era. Pero Jesús cuando iba pasando le dice, Zaqueo, desciende. Es necesario que hoy pose en tu casa. Obviamente él se goza y le prepara un banquete. Y en medio de la reunión le dice, Señor, maestro, dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y en lo que ya haya defraudado estoy dispuesto a restituirlo, a reconciliarme. Muy bien, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, ¿no? Recuerda que el Señor Jesús enseñó y dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, la justicia, ¿no? Entonces vea que, ¿qué fue lo que es buscar el reino? Por eso mantenga en su mente la idea, ¿va? Buscar el reino es recibir o es dar. Porque aquí Zaqueo para recibir, bueno, y no fue su prioridad, ¿va? Zaqueo ya estaba contento simplemente con que el Señor Jesús estuviera en su casa. Todos queremos que Jesús esté en nuestra casa, ¿no? Porque es bendición, sí, o sea, Él trae paz, él está ahí, Él es todo. Pero entonces, el agradarlo, ¿va? Buscar primeramente el reino, Él le añade, ¿va? No quiero decir en ningún momento que la salvación sea por obras, sino simplemente recuerde lo que leímos. El reino de Dios no son palabras, sino poder. No es decir, sino hacer. Yo puedo decir, uy, maravillas de mí, pero no hacer mucho en cuanto a los principios del reino. Zaqueo lo hizo. Él no solamente dijo, sino hizo, ¿va? Y entonces Jesús le da testimonio y dice, la añadidura te llegó, Zaqueo. Hoy vino la salvación a tu casa. Perdone que aquí le puse el 5 peces, no era para resumir, pero Lucas 9 narra de cuando está en la multitud hambrienta y los discípulos van con Jesús, le dice, Señor, hace 3 días están contigo y mira, no tienen que comer, mándalos para que compren. Y les dice, dale vosotros de comer. Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Juan dice que era un joven que llevó esos 5 panes y 2 peces. Por eso le puse ahí el asterisco, porque es la cita de Juan, Juan capítulo 6. Y ellos preguntan, dice, ¿más qué es esto para tantos? Entonces recuérdese, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Le digo, entonces a veces no es de que des más de lo que puedes, es de que des lo que puedes precisamente, ¿no? Porque dice, bueno, aquí hay un joven que está ofrendando 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? El Señor Jesús los bendice, los reparte, y entonces les dice, recojan lo que sobró. 12 cestas llenas sobraron. Entonces se da cuenta bien la añadidura, cuando tú das lo que tienes, lo que puedes, Señor, esto es todo lo que tengo, Señor. Y usted ha escuchado mensajes de qué tienes en la mano, ¿eh? Quien tenía una vara, quien tenía harina y aceite y así. ¿Qué tienes en tu mano? Sansón tenía una quejada de burro, con esa. El Señor lo usó. ¿Qué tienes en la mano? Pero eso que tienes, ponlo en las manos del Señor. Y entonces te va a venir la añadidura. Porque entonces ya no regresó o siguió su viaje el muchacho con 5 panes y 2 peces. Ya llegó con 12 cestas llenas. ¿Se da cuenta? Entonces por eso buscar el reino es recibir
o es dar? Zaqueo y este muy joven dieron y el Señor les dio, porque su corazón no estaba en la añadidura. La mujer del perfume, mire, Lucas 7:37, una mujer de la ciudad que claramente dice que era pecadora, no dice cuál era su pecado, solamente que era pecadora. Al saber Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Se acuerda la historia ahí? Es un fariseo llamado Simeón que había invitado a Jesús a su mesa. Le dice, uy, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca, ¿va? Le dice, Simeón, Simón, una historia tengo que contarte, ¿va? Dice, había un hombre que debía 500, otros 50. A los dos los perdonó su amo porque no tenían con qué pagar. ¿Cuál crees que ame más? A su amo. Dice, no, pues al que le perdonaron 500. Dice, bien has dicho. Dice, así también esta. Como mucho se le perdonó, mucho es que ahora ama. Entonces yo me quedaba pensando porque suponiendo que fuera una ramera o alguien que vendía su cuerpo, usted sabe que en la ley de Dios decía que no iba a traer el precio de una ramera al alfolí. Entonces lo que yo puedo ver es de que, porque Judas fue el que dijo que eran 300 denarios lo que costaba ese perfume, ¿no? 300 días de salario, un perfume muy caro, carísimo. Pero que si esta era una mujer que a pesar de su pecado sabía que no podía ofrendar algo indigno, algo que no fuera honesto, yo no sé si ella trabajó de otra manera, que pudo ahorrar, juntar esa cantidad de 300 denarios, comprar ese perfume y darle al Señor como muestra de su amor, porque le dice al Señor claramente, dice, como a ti se te ha perdonado poco, Simón, poco amas. Pero esta mujer como mucho ha amado, sus muchos pecados también le son perdonados. Entonces y obviamente dijo el Señor, y todas las veces que se predique el Evangelio, se va a predicar lo que hizo esta mujer, que hizo lo que pudo. Entonces vea cómo es la añadidura, o sea, la mujer le dio el perfume, lo ungió, lo honró, el Señor le dio la salvación de esa mujer, los pecados son perdonados. Entonces le digo, a veces nosotros queremos una añadidura material, hoy sí, mi casa, mi carro, mi cuenta en el banco, que bueno, Dios te lo puede dar, claro. Pero ¿cuánto has valorado el que tus pecados sean perdonados? ¿Cuánto hemos valorado el no morir en nuestros pecados? Porque el Señor Jesús les dijo a los fariseos, en vuestros pecados moriréis porque no te arrepientes, no quieres reconocer, no quieres cambiar. ¿Cuánto hemos reconocido eso? Mire, le puse aquí leproso agradecido, porque a veces Dios nos da y no somos agradecidos. Y creo que así somos mucha gente, o sea, buscamos de Dios el favor, estamos, ay Señor, es que me duele aquí, mira si tú me sanas, de veras que por esta que yo te voy a servir. El Señor lo sana. Y el Señor es omnisciente, Él sabe que no lo va a cumplir, que está mintiendo, pero lo hace para darnos a nosotros la oportunidad, como a este leproso. Se respondió Jesús, le dijo, ¿no son 10 los leprosos que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y me llamó la atención porque dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Porque recuerda que lo que les dijo a los 10 leprosos no los sanó al momento, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y dice que mientras iban por el camino fueron limpiados y él se dio cuenta y regresó. Y entonces, imagínense él como extranjero, yo pienso que él pensó, dice, yo soy extranjero, en cuanto llegue con el sacerdote me va a decir, tú no eres del pueblo de Dios, tú no eres cristiano, tú no eres judío, ¿qué es aquí? Pero dice, pero bueno, el maestro dio la palabra, yo voy a ir en su palabra. Pero él estaba dispuesto, ¿verdad? Y entonces Jesús lo reconoce y le dice, solo es extranjero, volvió. Dice, bueno, le dijo, tú levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta? Entonces a veces nosotros queremos recibir de Dios la añadidura, pero no queremos darle gratitud a Dios de lo que nos ha hecho, de lo que nos ha recibido, aunque le hemos ido a pedir, o solamente buscamos, le decía yo, como mucha gente pone su negocio, su estampita, su imagen, pero igual dice groserías, igual maltrata a la mujer, igual hace muchas cosas, terminamos siendo igual los cristianos. No tenemos la imagen físicamente, pero no tenemos esa gratitud para con Dios. Y mire, ya para terminar, le puse ahí otros ejemplos, usted puede buscar más. A Abraham, Génesis 22:16, dijo Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Entonces le repito la pregunta, ¿buscar el reino es dar o es recibir? Porque nuestro corazón al leer eso está en la añadidura, pero a veces no queremos dar. No le rehusamos a Dios, no, Señor, esto no, sí, hasta aquí, no, hasta aquí, hasta aquí. Ya más para allá, ya no, Señor. No, ya una hora de culto, porque ya 2 ya es mucho. Por cuanto no me ha rehusado, de cierto te bendeciré. Vas a tener la añadidura.
Cifra y Fua, mire, aunque eran egipcias, Dios se toma el detalle de poner sus nombres ahí en Deuteronomio, en Éxodo. Dice, eran las parteras. Y quise poner esto de esas veces que es así como un dictado, porque hay veces que no solamente es dar algo material, no solamente es dar una ofrenda y pactar, no, mire, estaba el decreto de Faraón, o sea, las cuestiones de aborto y de matar a los niños varones, eso es viejo, eso se lo inventó Faraón. Pero dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños varones. O sea, el decreto era, revisen el sexo, si es niña la conservan, si es niño échenlo al río, ¿no? Al Nilo, no sé si había cocodrilos, yo creo que sí, ¿verdad? Pero al Nilo, pum, échenlo ahí. Dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y es un pasaje delicado porque nosotros a veces queremos primero que la gente dé testimonio de que es cristiano, de que va a la iglesia a los 20 cursos de doctrina y luego vemos, y el Señor Jesús no. Aquel soldado que le corta a Pedro la oreja al momento de Pedro, o sea, no le dijo, mira, te voy a dar el curso de doctrina básica y cuando resistes, no, aquí está tu oreja, mira, pues, te la pego. Esas mujeres parteras, o sea, imagínense gente que puede trabajar en una clínica de esas, ¿no? Que suspenden el aborto, ¿no? Oficialmente es la frase. Que suspenden el aborto, que suspenden el embarazo, perdón. Ya dije la palabra, a ver si no me lo tiran el video. Que suspenden el embarazo. Dice, no, ellas temieron a Dios. Entonces, yo en mi mente sé que he escuchado testimonio de mismas muchachitas cristianas, ¿verdad? Que pues cuando el novio las abandona, que están embarazadas, pues como es algo que la ley les da el derecho, ¿verdad? Pues sí, pues mi cuerpo, mi decisión, ahí te voy, ¿verdad? Pero vea entonces cómo dice la Escritura. Por haber temido a Dios, el Señor prosperó sus familias. ¿Es fácil? Claro que no. Le digo, mi pastor siempre decía, yo no estoy en tus zapatos para enfrentar tu realidad que vas a enfrentar. Pero sí puedo leer en la palabra claramente que Dios honró a ellas que buscaron, o sea, no eran gente del pueblo, no eran gente hebrea, esta Cifra y Fua. Pero temieron a Dios, y por haber temido a Dios, les vino la añadidura. Dios prosperó sus familias. Y me recordaba un canto de Rubinsky Arbiquay, ¿no? Que dice que felicitaba a esas jovencitas, dice que a pesar de que tenía la opción y te dijeron, y tenías la presión, decidiste dar a luz, ¿no? Dios te va a prosperar. Aquí está el pasaje, no te estoy yo prometiendo nada al aire, aquí está, porque es algo que es, para Dios es que busques primeramente su reino, no es el reino de los hombres, a lo que tienes derecho, a lo que el gobierno de los hombres te ha dado un derecho, no. El reino de Dios que es provida. Y que Dios, al ver ese temor, dice, prosperó sus familias. Qué interesante, ¿no? La viuda de Sarepta, también el 1 de Reyes 17:3. Elías le dijo, no tengas temor. Recuerda que era un tiempo de sequía, de escasez, de hambruna. Le dice, hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y dice la Biblia que se cumplió así como el profeta lo había hecho. Pero dice, dame a mí primero. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? ¿Dar o recibir? Yo puedo ver en la Escritura que claramente es dar. Y que el corazón no está en lo que vas a recibir. Pero si tú quieres recibir de parte de Dios, no estoy diciendo que la salvación es por obras, no te estoy diciendo eso porque la doctrina es clara. Pero sí que para ver esa sobrenaturalidad de Dios, y tampoco estoy pidiendo ofrenda, no te estoy diciendo eso, cada quien en su corazón, ¿verdad? Usamos la palabra autocrítico en el mensaje, ¿verdad? Tiene que ser autocrítico. El Señor, sí es de ti que le dé a este pastor esa ofrenda. ¿Puedo dar esto? ¿Tú me estás pidiendo esto, Señor? Hay veces que cuando tú tienes, el Señor te va a pedir un porcentaje, un mínimo. O sea, como testimonio te lo comparto. Y hay veces que sí te va a pedir todo, hay veces que te va a decir, no, nada más esto. O como te decía de mis ejemplos, ¿verdad? Tuvimos que enfrentar las dos cosas para aprender y madurar. Pero es muy personal tú y Dios, ¿verdad? Dios, ¿qué quieres? Para mí, ¿qué sería buscar el reino? ¿Y qué quieres que te dé para que me lo consideres como buscar primeramente el reino? Y que entonces yo pueda aspirar a una añadidura. Pero el consejo de Dios es claro, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas, estas cosas, serán añadidas. Hay otras que tienes que sembrar para cosechar, ¿verdad? Vimos el pasaje. Pero espero que sea de bendición y lo que el Señor te haya hablado, aquella duda que tenías, que puedas estar claro, y si tu corazón estaba en la añadidura, decirle al Señor, pues perdóname, ¿no? Porque no había entendido. Ciertamente nuestro corazón a veces se va más a lo material, pero hoy entendimos que es lo espiritual y que buscar el reino es dar antes que recibir.
Padre, en este día te damos gracias por la vida, por tu misericordia, por esta palabra, Señor. Te ruego, Padre, que haga el efecto para el cual tú la envías, para cada persona, Señor, que pueda tomar lo que tú tenías para sí en este día, Señor. Y que nos ayudes, porque si a veces nos desenfocamos, nuestro corazón a veces tiende más a lo material y se enfoca más en la añadidura. Queremos hacer para recibir, dar para recibir, pero nuestro corazón le cuesta trabajo no esperar, no expectar el recibir. Señor, ayúdanos a ser como esa gente, como Abraham, como las parteras, simplemente te temieron porque tú eras Dios, como Ana, simplemente porque te amaba, Señor, como la viuda, simplemente porque creyó, como Zaqueo, simplemente por el gozo de que tú estuvieras ahí. Que tengamos ese corazón, Señor, y que la añadidura que tú hayas dispuesto, Señor, no nos cambie, que no llene nuestro corazón, que no se llene nuestro corazón de avaricia, que si tú nos llegaras a prosperar, Señor, nuestro corazón no se llene de amor al dinero, que es la raíz de todos los males, sino que realmente nuestro corazón sea tuyo en todo tiempo y que así tú seas el Rey y así nosotros podamos cumplir los principios del reino tal como tú los has establecido en tu palabra, y que así también con esa justicia, esa paz y ese gozo, que es en lo que consiste tu reino, podamos recibir la añadidura que tú tienes para nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos. Bendiciones.